está Emanuel Álvarez Ágil, lo sumamos ya. ¿eh? Así no lo hacemos esperar, no lo había visto. ¿Qué haces, Emanuel? ¿Cómo andás? Buenas, Maxi, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo va? Bien, Buenas, bien, buenas. todo muy bien. Che, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Mucha gente conectada en Ahora Play y Plan M, los dos canales estamos ahí streameando a full. Emanuel, bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica? Contamos un poquito el tema financiero, pero me interesa que una opinión tuya respecto al panorama en general, ¿no? Que además has tenido experiencia, digamos, de gestión, así que, bueno, podés ver un poquito la película completa. A ver, yo diría que el gobierno se está enfrentando con su primer obstáculo, digamos, de la gestión, lo cual en principio habla bien del gobierno, que asume una situación súper complicada, encara esto con un plan de emergencia muy pragmático, obviamente si uno tiene en cuenta lo que Milei decía antes de asumir respecto de lo que finalmente es el primer programa, lo que yo caracterizo como un programa de emergencia. Pero bueno, me parece que ahora lo que preocupa es que a estos 6 meses, digamos, empiezan a aparecer algunos ruidos en el motor. Obviamente, primero eso se manifiesta en la brecha, pero después en la aceleración de la inflación, en la actividad que no termina de encontrar piso. Y me parece que el problema es que a ese ruido en el motor, en vez de venir un cambio de programa que termine, digamos, de reconfigurar lo que es la agenda del gobierno de cara de vuelta a la primera etapa, que fue más una de emergencia, lo que escuchamos es que esto es lo que hay, más una serie de anuncios que yo creo que a esta altura ya nos permiten, digamos, siendo cuidadosos y siendo respetuosos, pero creo que nos permiten hablar de improvisación. Qué sé yo, empezamos con que el instrumento de la política monetaria iban a ser las LECAPs. A los 40 días nos desayunamos con las LEFI, con un anuncio que no se entendió y con un trasfondo que al final termina siendo el mismo. O sea que al final del día, cuando alguien quiera vender una LEFI, ahí va a estar el Banco Central para emitir dinero y recomprarla. Pasamos de el mercado libre del dólar muestra que el programa está muy bien en el primer trimestre, cuando la brecha era 10%, a no me interesa el dólar paralelo porque es un mercado chiquito, a voy a intervenir con todo lo que tengo para bajar Mm. el dólar paralelo. Y me parece que eso es el resultado de que el presidente en el medio de estos 7 meses de gestión cambió de programa. O sea, yo creo que veníamos con un programa que requería una recesión súper larga, con mucha agresividad en términos de recuperación de precios relativos de tarifas, de nafta, de medicina prepaga, a un programa que hoy baja la inflación a costa de repetir errores que ya vimos en el pasado, que es atrasar el dólar y atrasar las tarifas. Y me parece que hoy el mercado está penalizando eso, está penalizando un Milei que como que agarró viejas mañas, ¿viste? Un inversor externo siempre me dice, debe ser algo en el café que sirven en la Casa Rosada, ahí en Argentina, que tiene un libertario y se pone a trazar tarifas y dólar. Pero bueno, es un ruido que hay que acomodar, tampoco es para desesperarse. ¿Y cómo ves que puede ser esa salida, ¿no? Porque uno ve un poquito, cuando repasa historia económica argentina, siempre es la misma historia, siempre es la misma historia, ¿no? En todos los planes de estabilización. Te queda atrasado el dólar. Mira, el último, ahí estaba leyendo algo de Pablo, pero también lo que pasó con el Austral, ¿no? Que en algún momento que Canitrot le decía, bueno, no, en realidad el dólar fijo no lo vamos a usar mucho tiempo, ¿no? Nos vamos a enamorar del dólar fijo, ¿no? Y claro, cuando vos ves que la desinflación en aquel entonces fue mucho más rápida, pero que ahora también depende de ese dólar del 2% y demás, y cuesta moverse de ahí. Y además es el principal capital político del gobierno. Entonces, ¿cómo ves ahí la salida? Mira, yo en esto, la verdad que a pesar de que sé que es una figura polémica y que probablemente despierte pasiones de las más diversas por su paso por la política, yo creo que en términos monetarios y cambiarios la persona más interesante para leer en Argentina es el exministro Cavallo. Me parece que Mm. es un tipo que, mm, que ya viene siendo brillante desde su tesis doctoral en los 70, digamos, hasta el momento, digo, en términos de cómo pensar la cosa. Después uno puede tener, obviamente, todas las reservas del caso. Sí, es fuerte lo que decís. Si llegás a decir eso cuando eras vice de Kicillof, Pará, pero te digo algo, por estaban por la eso ventana, pero paraba por la ventana, salías se- despedido por la ventana se- del Ministerio de Economía. separemos un cachito la obra
del artista, por así decirlo. A ver, el efecto Cavallo-Pitman, que es el efecto económico que se crea a partir de la tesis de Cavallo, y el plan de convertibilidad, que es la consecuencia práctica de ese descubrimiento teórico de Cavallo, sin lugar a dudas, ahí en la biblioteca que veo atrás, hay que acomodarlo a la izquierda, no a la derecha. O sea, un plan de ancla cambiaria, o sea, que interviene el principal precio de la economía, que no deja al libre mercado el precio del dólar, es súper heterodoxo, súper de izquierda. Después probablemente privatizar las compañías públicas, digo, hacer desastres, está bien, digo, pero por eso digo monetario y cambiario. Monetario y cambiario. Yo tiendo a coincidir con Cavallo, ¿en qué sentido? En el sentido de tres etapas. Un plan de emergencia, después, una convergencia a una tasa de inflación realista, que me parece que ese fue el problema. Todos estábamos diciendo, che, poner el Crowley pega el 5% mensual, logra, logra estabilizar la economía al 5% mensual, sin atrasar el tipo de cambio, porque ahora la estás Mm, estabilizando atrasándolo. Y sí. después, cuando tengas todos los patitos acomodados, pasás a un esquema de tipo de cambio fijo. ¿Tipo de cambio fijo tiene que tener Argentina? Creo yo, sí. Ah, mira Pero, vos. sí, pero tipo de cambio fijo de mercado. O sea, tipo de Mm, cambio fijo como le pasa a los uruguayos o como le pasa a los brasileros, no, no ahora, ¿no? Justo este mes no es el mejor para decir esto, pero tipo de cambio fijo ¿en qué sentido? En el sentido de que el dólar en el mercado se te queda fijo porque pasan dos cosas. Te bañan de dólares de mediano y largo plazo, porque tu país vuelve a estar abierto a las inversiones internacionales. En esa venta de dólares el Banco Central se empieza a poner gordo en materia de reservas y el ancla cambiaria, vos no la tenés que poner por ley, por declaraciones por Twitter, por mecanismo monetario que no se entienden. El ancla cambiaria está ahí por su propio peso, porque el mercado dice, mira, estos tipos están llenos de dólares, no van a tener que devaluar. Ahora, mm. para llegar a esa etapa como súper optimista, Milei se tenía que tomar 2 años, no 6 meses. Entonces Claro, claro, queremos ir pero no, ahora a no hacer tenía las capital cosas. político para estar 2 años sincerando precio y después ver Bueno, si podía estabilizar. hay un problema de que evidentemente la sociedad le pide resultados en un horizonte temporal que dado el desastre con el que asume Milei es difícil obtener, sí. Mm. Yo tomo, más allá de lo que decía, me acuerdo que a principios de los 90 íbamos a Lides, algún curso con Canitrot, que fue viceministro de Economía de Surruil, y Canitrot, que la verdad que era un genio y era muy ocurrente y demás, decía, bueno, decía primero hay que ponerse el casco, ¿no? Estaba, digamos, muy crítico, digamos, de la convertibilidad, decía, pero por otro lado decía, Caballo es un genio, digamos, escribió todos los papers, y después nos está aplicando y nos sacó de la hiper. Y le está saliendo bien, claro, exacto, Claro, pero exactamente. lo mismo, íbamos al IDE y todos los economistas, Canitro, Frenkel y demás, todos cuestionaban que el 1 a 1, la caja de conversión, servía en una primera etapa, pero a la primera de cambio, cuando hubiera un shock externo importante, eso terminaba mal. Y iba a terminar, es más, era una cuestión de tiempo. Bueno, duró un montón, duró 10 años, digamos, ¿no? Duró Otros mucho. pensaban que iban a durar 3 años. Eh, ¿Puede ser que Milei encuentre, digamos, en todo esto también alguna salida que le permita, uno dice, bueno, y la verdad que Argentina cara en dólares y nunca duró mucho tiempo, digamos, No. ¿no? Lo que más duró fue durante la convertibilidad, pues entraban todos los... Pero puede ser que encuentre alguna salida intermedia diciendo, bueno, ahora no emito más peso, blanqueo, convence al FMI, qué sé yo, se destraba el RIGI y pasa de largo sin alguna devaluación en el medio. ¿Vos la ves? Bueno, a ver, dos cosas. Yo creo que los ejemplos que yo te estaba poniendo son ejemplos de países que se hacen caros porque hacen las cosas tan bien que los capitales internacionales dicen, me quiero meter ahí. Sí, Y te sí, digo claro. algo, cuando uno ve el sesgo de las inversiones en Uruguay o en Brasil, ni siquiera es que importa tanto qué están haciendo. Hay una posición de los fondos de decir, che, yo quiero tener un poco de posiciones en Uruguay, quiero tener un poco de posiciones en Brasil, después me fijo en qué. Digamos. Entonces, eso es una dinámica que si uno la sabe llevar como Banco Central, son súper sanas. Ahora, a mí lo que me asusta es que Argentina está teniendo los síntomas de esos países sin haber arreglado la enfermedad. O sea, nos estamos volviendo más caros, pero en vez de entrar los capitales, se van. A ver, agarrar los cambios de manos que ha habido en compañías más o menos grandes en los últimos meses, derivados Hmm. del efecto Milley. Se van los internacionales y compran los locales, compran los que están acostumbrados a
este auto que va rebotando de Guarray en Guarray y más o menos eso es administrar una compañía en Argentina. Entonces a mí me parece que estamos confundiendo el síntoma de apreciación cambiaria de una Argentina que se pone cara, que eso es lo que tiene que ver uno para decir, me parece que esto se empezó a arreglar, con el efecto del cepo. Cepo, atraso del dólar y atraso tarifario, baja la inflación y te pone más caro. Eso le pasó a los últimos 3 gobiernos en la Argentina. El problema es que no dura. ¿Cuánto dura? Dura toda la palanca externa que tengas. A Cristina le duró porque acumuló muchas reservas en los buenos momentos. A Macri le duró porque los 2 primeros años el mercado lo financió. A Alberto le duró porque entre las reservas que le dio Macri, la pandemia y las barrabasadas que hizo Massa, llegó. Milei asume con la peor posición en materia de reservas internacionales de la historia, menos 11.000 millones de dólares. Mm. Las lleva a cero con el programa de emergencia. Y hoy yo digo que el motor le está haciendo ruido porque las reservas netas vuelven a estar en menos 4.000 con expectativa de terminar en menos 7, menos 8, dependiendo que hagamos con el oro a fin de año. Sí, 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 sí. Entonces, Ahora, digo, no tenés mucho lugar para tomarte el lujo de atrasar el dólar y atrasar las tarifas. Ahora, Emanuel, cuando vos recién arrancaste, dijiste, bueno, hay ruido justamente porque están atrasando el dólar y están atrasando las tarifas, pero esto no es un desastre, dijiste. Ahora, ¿cómo? Pero justamente, si estás otra vez con reservas negativas, ¿y cómo salís de Bueno, esto sin que sea un desastre? a ver, yo creo que el presidente se entrampó solo en lo siguiente. El presidente se encargó de generar la expectativa, y es muy bueno generando expectativas, de que la inflación todos los meses va a ir para abajo. No importa si una décima, 2 décimas, pero todos los meses para abajo. Y la verdad que cuando el presidente arrancó y puso por escrito, por ejemplo, su programa de aumento de tarifas, o puso por escrito sus objetivos en términos de recuperación del precio local de los combustibles, o puso por escrito su plan de precio de la medicina prepaga, a los que nos tocaba proyectar la inflación, ¿cómo la proyectábamos? Como un serrucho, digamos. La diferencia entre los optimistas y los pesimistas es que algunos proyectaban un serrucho para arriba y otros un serrucho para abajo. Quiere Mm. decir, la inflación Sí, pero siempre alternaba. que sinceraba subía y después bajaba y Claro, sinceraba. meses buenos, meses malos, y uno decía, bueno, ojalá que sean meses malos, meses buenos, pero mirando de mediano plazo a la baja. Entonces, lo que el presidente tiene que lograr ahora, me parece, reconfigurar, es explicarle a la sociedad que lo peor no pasó y que no es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y a partir de ahora es recuperación en B corta e inflación a la baja, porque además ya estamos viendo que eso en julio se interrumpió, porque la actividad dio peor de lo previsto y porque la inflación aceleró hasta que se metieron a bajar el dólar paralelo con viejas mañas. Digo, vendiendo dólares en el paralelo, que te quiero aclarar, yo no es que soy un fundamentalista de Hayek y Mises y digo, no hay que intervenir en los mercados y qué sé yo. Mm. Mi punto es, yo quiero ver que esa intervención esté enmarcada en un plan que nos va a permitir que la fuente de dólares de acá 3, 6, 9 meses sea el mercado. O te digo lo que a mí más me preocupa. Nosotros venimos de un presidente que dijo que tenía 30.000 millones de dólares en el bolso para dolarizar mañana. Mm. Elon Musk nos va a poner plata para hacer litio en el norte, inteligencia artificial en el sur. Van a tener que vender sus dólares para pagar impuestos y ojalá gane Trump y nos dé un poquito más. Mm. Entonces, lo que digo es, vos tenés que lograr en Argentina, uno, que el superávit comercial sea lo suficiente como para pagar la deuda y acumular algunos dólares en el Banco Central. Y dos, que paulatinamente puedas empezar a liberar controles cambiarios de manera tal que las compañías se animen a meterse en la Argentina, no a especular con una LECAP o ahora con una LEFI, sino a, bueno, arrancar a pensar en el litio, potenciar vaca muerta, mejorar la matriz energética, las cosas que obviamente funcionan en Argentina. Yo eso hoy no lo veo. Y me parece que el precio de los bonos te refleja eso. Te refleja que es un presidente que dice, che, viene tu primer vencimiento de deuda externa, ¿con qué lo vas a pagar? No, voy a sacar el oro, lo voy a securitizar, voy a clavar un ripo y los intereses Sí, te los voy a precomprar, porque como nos la estamos gastando toda, te tengo que mostrar que precompro la sí. guita que te debo. Bueno, no son cosas para que te pasen los primeros 6 meses de gobierno. Y, Ese es un poco mi punto. a ver, Caputo, claro, Caputo dice, miren la foto, ¿no? La verdad, uno ve la foto, superávit fiscal, superávit comercial, la verdad, récord, 10.000 millones el primer semestre. Eh,
cero emisión para financiar al Tesoro, bueno, cerrar la canilla de la emisión para los pasivos remunerados y todo eso, uno dice, bueno, bárbaro, encontraron la fórmula finalmente, pero claro, cuando empezás a decir, y sí, con una recesión terrible, el superávit, de eso pagaste la mitad de las importaciones, el resto con el cepo las pateaste para adelante. Y me parece que todos están viendo un poquito ya la película de la Argentina. Dicen, bueno, no me basta esto, sino cómo sigue para adelante. ¿Vos entendés bien lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver, no, ¿Cuál es el primero, programa monetario y cambiario que ves para adelante? primero Sí. si hay un ministro que no puede decir, miren, la foto es Caputo, porque si no, acá en especialista, yo no creo que nadie acá haya comprado un activo en su vida derivado de una foto. Si Mm. compraste por la foto, ya sos cartera. O sea, vos comprás por la película que te imaginás para adelante, no por la foto de hoy. Por la foto de hoy compraron los tipos que compraron hace un año, Está bien, está digamos. bien. Entonces, No, primer te punto. digo porque Caputo lo dice, che, tengo No, está superávit bien. gemelo, no hinchaba tanto Digo, los yo superávit estuve, gemelo yo del estuve en la función kirchnerismo y todo. pública, yo Sí, estuve en la función pública, nunca le voy a hacer bullying a un ministro por lo que tiene que decir, porque lo entiendo la decís función. cualquier cosa, se dice Digo, cualquier cosa. uno se tiene que tirar arriba un montón de granadas, pero digo, Sí. desde el punto de vista técnico, nadie compra por una foto. Ahora, sobre el programa, para mí hay un lío profundo en esto, que es lo siguiente. Es muy difícil para el analista, es muy difícil para el tenedor de bonos, es muy difícil para el dueño de una compañía no percibir improvisaciones. ¿Por qué? Porque fíjate el punto nodal del programa. ¿Cuándo salimos del cepo? Bueno, Milei, inicio de su gobierno, cuando resuelva el balance del Banco Central. A los 2 meses dijo, y está también el tema de los puts. Y a los 3 meses dijo, la inflación tiene que converger a cero. Y a los 10 días dijo, bueno, hay un paso intermedio que es 2%. Mm. Entonces, la verdad que yo no creo que el equipo de gobierno tenga que publicar un programa económico con fechas concretas. Estoy de acuerdo con el ministro de Economía en eso. Es muy tonto pedirle fechas, porque de vuelta, te devalúa Brasil. La salida del cepo se corrió para adelante, no se corrió para atrás. Mm. Esas cosas pasan. Se te cayó el precio de la soja. Digamos, claramente el ministro podría decir, miren, estamos viviendo un momento externo complicado, se nos corrió 3 meses la agenda, eso puede pasar. Ahora, lo que no sabemos los analistas y tenemos que andar deduciendo todos los días es cuáles son las variables que se tienen que alinear para Mm. pasar a la próxima etapa. Y eso es un blanco móvil para el gobierno. No es una cosa que, a ver, pasamos de un Alberto Fernández que decía, yo no creo en los programas económicos, a un ministro de Economía y a un presidente que dicen, nosotros tenemos un programa económico, pero no te lo vamos a contar. Bueno, los programas económicos están hechos para contarlos, porque de esa manera el mercado se te empieza a mover, si el programa está bien, si es consistente, si es creíble, el mercado se te empieza a mover para donde vos querés que se te mueva, ¿sí? Eh, Insisto, para no enfrascarnos en Argentina. El peor problema con cepo que tenga la economía moderna no se llama Argentina, no se llama Venezuela, se llama Islandia 2009. Ese es el peor cepo en la historia moderna de las economías, digamos, por lo menos desde la segunda posguerra. La verdad que Islandia presentó un programa de salida del cepo que no tenía ni una fecha. Lo que decían es, miren muchachos, nosotros monitoreamos estas 10, 12 variables. Cuando esta variable, ejemplo, reservas netas, che, asumimos con menos 11 lucas de reservas netas Argentina, diciembre del año pasado. Bueno, cuando lleguemos a más 3, vas a poder pagar dividendos. No tenés que decir en qué Mm. fecha vas a llegar a más 3. ¿Sí? Bueno, cuando la inflación llegue a 0, el crawling peg va a ir a no sé cuándo. Pero eso dicho el primer día, tiene un nivel de credibilidad y genera un efecto muy distinto a si lo decís cuando te están respirando en la nuca. Digamos, si vos Sí. decís que la emisión cero aparece justo cuando tenés que vender dólares en el paralelo porque se te fue la brecha al demonio, y yo no te creo que era parte del programa. Me da la impresión de que es un manotazo ahogado que lo disfrazaste como parte Mm. de un programa. Entonces, me da la impresión que vamos necesitando salir del programa de emergencia y ir más a un mecanismo concreto, porque, insisto, el propio presidente dice, yo cuando libere el cepo no sé si voy a flotar o anclar. Sí. Bueno, yo diría, entonces Sí, sabés poco. esa es una Estamos, duda, esa sí, es una duda pero Maxi, es de, como que de- vos me digas, vamos de vacaciones, no sé si a la montaña o al mar. O sea, no es menor la No, diferencia. esa es una duda. La otra duda es la dolarización endógena es totalmente incompatible con la idea de Perú-Uruguay, del peso fuerte de lo que dijo
la semana pasada Caputo. Es decir, el peso fuerte, lo que dijo Caputo, es Perú-Uruguay. Sí, Es Perú-Uruguay, pero bueno, con ciertas condiciones, ¿no? Lleno de dólares en la reserva, Perú, bueno, Uruguay lo mismo y demás. por eso Pero, yo digo, pero no importa, a es ver, eso, dolarización endógena, nada que ver. Digamos, pero Maxi, lo que explicó. peso Lo que- fuerte, sí, sí, peso fuerte, sin cepo, tenés que tener 60, 70 mil millones de dólares dentro del Banco Central. sí, sí. Si no te llevan puesto. Entonces, lo que digo es, ¿cuánto falta para eso? Y con viento a favor, 2 años. Mm. Entonces, contame qué hacemos en el medio de que llenamos el Banco Central de dólares de mediano a largo plazo, de vuelta, no dólares que vengan a hacer carry porque la LEVAC, bueno, ahora será la LEFI, antes era la LECAP, te paga una tasa interesante respecto al crawling peg. Si no tenemos eso configurado, me parece que corremos el riesgo que le está ocurriendo ahora al gobierno, que es nada, lo que a mí me empiezan a decir, sobre todo en el mercado internacional, che, usted, el primer presidente libertario en la historia de la humanidad lo transforman en populista en 6 meses. Eso es el run run que empieza a aparecer en el mercado y me parece que es muy dañino para los objetivos del gobierno. Sí, Manuel, cuando vos recién decías, bueno, Milei que sabe transmitir bien las cosas, digo, debería decís vos, que lo peor no pasó. Vos en la cabeza, digamos, ¿qué es lo que pensás que puede pasar? Digamos, cuando vos decís lo peor no pasó, No, digamos, pero ¿qué es lo que estás viendo? vamos al propio programa del gobierno te diría, 3 ejes que son muy sensibles para el bolsillo del ciudadano a pie. Número 1, el gobierno nos dijo cuánto iba a aumentar las tarifas. Nos lo dijo el 12 de febrero en una audiencia pública. De lo que dijo que iba a aumentar las tarifas, falta hacer la mitad. Entonces, lo que la gente está pagando de luz y de gas hoy en el programa original del gobierno no pasó lo peor, recién pasó la mitad de lo peor. Vamos a la nafta. Está claro en los documentos de trabajo de la Secretaría de Energía que el target del precio de los combustibles en el mercado interno estaba entre $1.10, $1.20. Hoy vos tenés el litro de nafta a 0.80, 0.90. Entonces, no pasó lo peor. Y tercero, estaba claro que el gobierno decía, che, tengo que ordenar el sistema de salud y tengo un sistema de medicina prepaga que va a quedar para el 20-30% de la población con mayores ingresos y ahí va a tener precios libres porque están los sanatorios quejándose de lo que le pagan las prepagas, bla, bla, bla. Bueno, precios libres, no. Ahora hay que subir la medicina prepaga en línea con el IPC. Entonces, lo que digo es, mirá, te nombro 3 cosas que en el bolsillo de la clase media te pueden explicar el 30% del gasto, donde la verdad lo peor no pasó. Del lado de la producción, las compañías ya están empezando a producir, a levantar planes porque se viene un crecimiento de la demanda producto de una recuperación B corta. No, no está pasando eso. Mm. Entonces lo que digo es falta un montón. Insisto, cuando uno mira las condiciones de arranque de mi ley, obviamente el presidente expresó de sus propias palabras, pero ningún analista le hubiese pedido que a los 6 meses estemos con inflación baja y recuperación económica. Eso es una estupidez. Era demasiado malo lo que recibe Milei para exigirle a los 6 meses resultados. Ahora, insisto, tener un presidente que es tan bueno comunicando, no digo que me guste la comunicación presidencial, digo que es muy eficiente, que es muy efectivo comunicando, bueno, debería usar esa eficiencia y esa efectividad para decir, miren, me dejaron un desastre, cosa con lo que yo acuerdo, nunca vi un Banco Central así de roto como el Mm. que recibe, Milei, y bueno, arreglar este lío nos va a tomar un poquito más que 6 meses.